Os que estáis atrás, que es para tener máis perspectiva, ¿no? Ben, boa tarde a todas e a todas. Comezamos este acto de presentación do Campeonato de España de baloncesto para a categoría infantil masculino de clubs, que se levará a cabo durante os días 2 ao 8 de xuño na localidade de Betanzos, na localidade de Miño, aquí representado polo seu alcalde, na localidade de Abegondo, que hoxe non nos poden acompañar. Bueno, simplemente quero recalcar que xa é a terceira vez que se organiza un evento deste tipo, e tamén da man do Concello de Miño e do Concello de Abegondo. E simplemente debo agradecer hoxe neste acto de presentación, en primeiro lugar, ao Club Santo Domingo de Betanzos, representado aquí tamén polo seu presidente, evidentemente da man da Federación Galega de Baloncesto, ao Concello de Miño, ao Concello de Abegondo e, por suposto, tamén ao Concello de Betanzos, a súa alcaldesa, a nosa alcaldesa María Barral, que hoxe non nos pode acompañar aquí. A ela lle dou en primeira persoa as grazas por depositar en min a confianza de levar a Delegación de Deportes, de alentarme e de apoiarme para levar a cabo, da man de toda esta xente que hoxe me acompaña, un campeonato de primeiro nivel como este Campeonato de España de baloncesto, grazas ao equipo de goberno, evidentemente, tamén pola confianza depositada en nós, porque é un evento evidentemente de primeirísimo nivel, que supón un esforzo organizativo, un esforzo nos recursos, supón un esforzo económico moi grande, pero que non dubidamos en ningún momento, unha vez se nos presentou a posibilidade de facerse aquí en concellos limítrofes con Betanzos, non dudamos en ningún momento a necesidade que ten Betanzos de colaborar con clubs tan importantes como Santo Domingo e de levar a cabo nas nosas instalacións municipais eventos de primeirísimo nivel. Que se pretende con este tipo de eventos, con este tipo de campeonatos? En primeiro lugar, fomentar o deporte, en segundo lugar, promocionar a Betanzos, poñer a Betanzos e tamén a Miño e a Abegondo nun mapa nacional relevante, e en terceiro lugar, apoiar, non me esquezo e non me olvido, e o repetirei sempre, apoiar a clubs locais para sacar adiante todos os eventos que organizan. Evidentemente creo que se van da man da Federación Galega de Baloncesto, a Federación Galega de Baloncesto non ofrecería a calquera club organizar eventos deste nivel, polo tanto, o Santo Domingo Betanzos está a ser e seguirá sendo un club referente na nosa localidade, un club ao que se lle pode confiar a organización dun evento deste ámbito, deste nivel, que participan clubs de absolutamente toda España, e nós, como Concello de Betanzos, agradecidos, e sempre estaremos de poder aportar o noso grau de area necesario para poder levar a cabo este campeonato. Dende o Concello, simplemente esperar ou desexar que chegue xa o día 2, desexando recibir aos equipos, ás familias, aos xogadores, que disfruten da nosa terra, da terra de Betanzos, da terra de Miño, da terra de Abegondo, da nosa cultura, do noso patrimonio, da nosa gastronomía, e o gallá, de verdade, que este Campeonato de España de baloncesto infantil teña o éxito que sin duda merece. Voulle dar paso a Julio Bernárdez, presidente da Federación Galega de Baloncesto, cando queiras. Bueno, alcalde, concelleiro, presidente, señoras y señores, muy buenas tardes. Estamos en la presentación de una de las fiestas más valoradas que tiene el baloncesto español en todo nuestro territorio. Sois todos sabedores de que España destaca fundamentalmente en nuestra disciplina deportiva por la aportación y por los éxitos que hacen todas nuestras categorías inferiores. Somos campeones del mundo, somos campeones de Europa, tanto en categoría masculina como femenina. Estamos hablando de un acontecimiento, el que se va a desarrollar en las localidades de Abegondo, Miño y Betanzos,
en el que va a mover del orden de 32 equipos, del orden de más de 400 deportistas y del orden de una masa social de acompañantes que, como estamos disfrutando en estos momentos en Santiago, que se está desarrollando el Campeonato de España Cadete, estamos hablando de cifras de movimiento poblacional muy importante que tiene una trascendencia económica para todas las áreas en las que desarrollan estas actividades, y los estudios menos exigentes y menos optimistas hablan de retornos de en torno a 300.000 euros por estas actividades deportivas que se desarrollan en nuestra tierra. Estamos tremendamente satisfechos de que la Federación Española confíe en Galicia permanentemente para el desarrollo de esta culminación de todas las competiciones nacionales. No podemos olvidar que aquí vienen los representantes de las competiciones que se han desarrollado a lo largo de todo nuestro territorio nacional, de que miles de jugadores han pasado una criba importante para que sus equipos, los equipos más representativos, estén en este momento a partir del día 2 en las pistas de Abegondo, de Miño y de Betanzos. Hablo de términos económicos y de términos turísticos porque no me canso de repetir el que estos acontecimientos deportivos tienen una trascendencia vital, aparte de social, económica para todas las entidades municipales donde se desarrollan. Y esta es una de las competiciones que tienen más trascendencia. ¿Por qué? Porque los ratios de evolución hacia esas entidades que organizan, cuanto más pequeños son los jugadores, mayores, y fácilmente comprensibles por todo el mundo de que obviamente cuando un jugador es más pequeño tiene un seguimiento por parte de su familia mucho más amplio que el resto de categorías. Ya no es lo mismo en junior, aunque hoy en día también tiene importancia. A nivel deportivo vamos a gozar de una competición de muy alto nivel, de jugadores que tenéis que tener a disposición libreta o teléfono para grabar, porque estos jugadores en breve estarán en ACB y en breve estarán en la NBA. No lo dudo ni por un momento, y la prueba está en que las competiciones que se han desarrollado incluso en este municipio hay jugadores que ya están marcando digamos que la excelencia dentro de nuestro deporte. Por último, quiero hacer una mención especial a mi amigo José María Baleiro, que ha sido desde el primer momento en que yo accedí a la presidencia un baluarte imprescindible para mi elección, tanto él como sus jugadores, que forman parte, como no puede ser, de la Asamblea de la Federación Gallega, y he tenido un aliado permanente. Este campeonato se desarrolla porque es el compromiso del presidente anterior con el club, y obviamente cuando se nos concedieron los 3 campeonatos no hubo ninguna duda a la hora de la adjudicación de los mismos, y hubo dudas en 2 porque uno estaba permanentemente adjudicado, y como no, yo tengo que ser respetuoso con mi predecesor, con mi amigo Francisco Martín, que había comprometido su palabra para esto, y la palabra dada en la Federación Gallega y en la Federación Española se cumple siempre permanentemente. Agradeceros a todos los que estáis aquí por vuestra atención, y agradecer por último a los ayuntamientos de Miño, de Abegondo y de Betanzos por la disposición económica que va a suponer y por la prestación de las infraestructuras deportivas, que estoy convencido de, porque ya lo habéis demostrado en años anteriores, va a ser perfecta o rozando la excelencia. Estoy muy convencido. Muchas gracias a todos y nada más. Temos tamén aquí a Manuel Vázquez, o alcalde de Miño, cando queiras. Moi ben, boas tardes a todos, moitas gracias. Gracias, concelleiro de Deportes. Gracias, representante da Federación. Bueno, José María aquí, o presidente do club. Bueno, compañeiros de Corporación de Betanzos e de Miño, o Concelleiro de Deportes, e a todo o público en xeral. Gracias por estar aquí. Para min é unha satisfacción, aparte de unha honra, que por terceira vez estemos aquí presentando este acto, esta competición deportiva, que, como decía moi ben o representante da Federación, non solamente supón un retorno económico, que é importante ese retorno económico para as vilas onde se vai desenrolar. Bueno, vilas somos Miño e Abegondo, Betanzos é a cidade de los caballeros, o sea que... Pero bueno, donde se vai a celebrar este campeonato,
ese retorno económico é importantísimo e para nós, desde logo, pois, home, temos que valoralo. Pero eu tamén quería poñer un pouco de énfasis no retorno social, no retorno deportivo, porque o deporte, ademais de mover cartos, ademais de mover impulso económico, pois tamén move impulso social no ámbito deportivo, sobre todo neste caso que é un campeonato infantil, é dicir, dos máis xóvenes que se dedican ao deporte, porque tamén é unha forma de estimular aos xóvenes a participar no deporte e tamén de, en algúns casos, de quitalos de outras tentacións que pode haber por aí, porque os deportistas, en xeral, teñen unha vida máis sana, moito máis competitiva, moito máis respetuosa co contrincante, e, bueno, son uns valores que se xeran no deporte que eu creo que lles permiten afrontar logo a súa etapa vital ao longo dos anos que van a vivir. Entón, para nós, en Miño, concretamente, que estamos colaborando intensamente, non solamente en este caso con este campeonato, sino tamén en Miño temos un club de fútbol que está tamén en boa posición en distintas categorías, tamén temos un club náutico e tamén temos, como sabedes, un club de golf. E, bueno, o que sempre decimos no noso equipo de goberno é apoiar sempre a todo club que faga deporte, aparte de apoiar as entidades asociativas, veciñais, culturais e demais, porque é a mellor forma de que a xuventud se dedique a algo que non sexa nocivo para a súa vida. Entón, neste caso, o baloncesto pode traer tamén ese tipo de interés en xóvenes que, lóxicamente, se poidan encarrilar por aí. Como decía o representante da Federación, sí, algúns acabarán na NBA e non sei onde acabarán, pero moitos seguramente non acaban por aí pola rúa en sitios non os máis adecuados. En este caso, do día 2 ao día 8, vamos ter a oportunidade de 32 equipos, decías, non? Me parece 32 equipos. Vamos ter a oportunidade de ver unha competición interesante, como foi fai un ano e como foi o ano anterior, e nós, desde logo, sempre colaboraremos en este sentido. Me gustaría que estuvera algún representante da Abegondo, que non está aquí, pero, bueno, eu creo que tamén agradecerlle a él que participe, porque tamén, se non houbera concellos, ao mellor todo en Betanzos sería difícil. Nada, a vosa disposición, non sei se teremos algunha oportunidade de compartir outros campeonatos, como poden ser de balonmán, que temos preparados algúns tamén, e, bueno, a vosa disposición, e desde Miño, desde logo, sempre contade con nós para aquelo no que podamos ser parte activa en o fomento do deporte, en o fomento da vida saudable, en o fomento de potenciación da xuventude. Moitas gracias. Moitas gracias, alcalde, e damos paso a José María, o presidente do Club Santo Domingo Betanzos. Bueno, buenas tardes a todos, antes de nada, presidente, concejal, alcalde, señoras y señores. Lo primero que me gustaría decir es darle las gracias un poco a todas aquellas instituciones que van a hacer, instituciones y personas que van a hacer posible realizar este evento, empezando por la Federación Gallega de Baloncesto, que otro año más ha decidido darnos el voto de confianza para poder organizar un evento de primerísimo nivel y que para nosotros es una grandísima responsabilidad y también un orgullo poder afrontar. Y después, por supuesto, el apoyo que hemos tenido siempre, y en concreto en los 2 campeonatos anteriores, por parte del Ayuntamiento de Betanzos, para, una vez que se les traslada la primera vez la idea, empezar con el primer campeonato, acometer el segundo y ahora el tercero, el apoyo que hemos tenido siempre en ese sentido ha sido extraordinario. El apoyo, como decía el compañero alcalde de Miño, de los ayuntamientos limítrofes, si no estuviesen ahí colaborando con su esfuerzo, tanto económico como de cesión de los polideportivos, sería imposible, solo con las instalaciones que tenemos en Betanzos, afrontar un campeonato de estas dimensiones, con lo cual nuestro agradecimiento profundo también, porque sin ellos sería inviable realizarlo. Y después,
hablaba el presidente del impacto económico que supone un evento de estas características, sobre todo para los hoteles y la hostelería del lugar o de los lugares que acogen el evento. A mí me parece algo importantísimo. Los dos primeros que realizamos, el primero estábamos saliendo del COVID, fue complicado organizar aquello, pero aún así creo que el evento salió dignamente y bien, la gente contenta, incluso con las restricciones que había para temas de hostelería y demás. La hostelería local yo creo que quedó muy contenta del evento y demás, y yo creo que en ese sentido, más allá de lo que es el evento deportivo en sí mismo y todo lo que implica para nosotros como club, más allá del fomento del propio baloncesto que esto para Betanzos y Comarca significa para nuestro club, el impacto económico y todo el dinero que deja este campeonato, creo que para Betanzos y Comarca es algo importante y algo a tener muy en cuenta, y yo creo que al final, pues por parte de en este caso las instituciones políticas, creo que es una buena decisión de cara a fomentar siempre un poco la buena economía local y que todo, bueno, pues que todo fluya positivamente en ese sentido. Evidentemente, el tema que comentaba también el compañero de aquí de Miño, del fomento y las sanas costumbres en los más pequeños, a veces lo obviamos, sobre todo los que estamos en deporte lo obviamos porque ya lo consideramos como una cosa del día a día que todo el mundo parece que sabe, pero a veces yo creo que es bueno recordarlo, porque la gente que a lo mejor no está tan metida en deporte pues no lo tiene tan en cuenta, y yo creo que un niño o una niña que haga baloncesto u otro deporte y esté pues adherido a una asociación pues adquiere una serie de valores, una serie de costumbres en su vida que yo creo que son imprescindibles o muy necesarias para llevar una vida sana, saludable y en un futuro pues muy próspera, porque como decimos, al final lo que te queda de esto, aunque no llegues al NBA, alguno llega, otro no, lo que te llegan son muchos amigos para toda la vida, y eso, bajo mi humilde punto de vista, tiene incluso más peso, puede tener tanto peso más como llegar a la ACB o a la propia NBA, porque al final pues las relaciones personales que te llevas para toda tu vida pues son importantes. Al final, mucha de esa gente, aunque no son sangre, no son familia consanguínea, pero son a veces incluso más importantes en tu vida que otras personas que sí lo son. Y creo que, por mi parte, señalar solamente una cosa más, el señalar el gran esfuerzo que hace, que aparte de las instituciones que mencionaba, más el apoyo que siempre nos dan, no sé si hay alguien presente de Xunta o de Diputación, que también nos dan siempre, nos han dado en años anteriores y que nos van a volver a dar también en esta ocasión. Y por último, y no menos importante, todo el tejido de jugadores, directivos, padres, aficionados, gente vinculada al Club Santo Domingo de Betanzos, que durante los dos eventos anteriores se volcaron en todo lo que es la logística propia necesaria para que el evento salga lo mejor posible, de manera totalmente desinteresada y altruista, porque es gente que considera que es un evento nuestro, es un evento que por orgullo y por o sea, que Betanzos quede tanto como ciudad, Betanzos y en este caso los ayuntamientos colaboradores, queden a la altura que tienen que quedar, y que la gente, estos 32 equipos con sus 32 sus jugadores, las familias y todo el mundo que venga aquí, pues se lleve la mejor imagen posible de esta comarca de Galicia, y que vuelvan cuando quieran y se gasten toda la pasta que quieran gastarse aquí. Por mi parte, pouco máis. Moi ben, pois nada máis, finalizamos. Si queredes este acto, animamos aos veciños e veciñas dos tres municipios a participar activo ou pasivamente, e desexando recibir a gran cantidad de visitantes, de xogadores, de familias que estarán polas nosas rúas, polas rúas de Miño, de Abegondo e de Betanzos durante os días 2 ao 8 de xuño. E o dito, que todo saia ben, grazas de novo a todas as partes implicadas, e nada máis. Muy bien.
Hacemos alguna foto. Vamos a...